sección 5 de tercer año y soy número de lista 7. La Isopora belli, este es un protozoo de la subclase Coccidia del reino Protista, del filio Acomplexa, de familia Coccideas, género Isoporas y especie Isopora belli. Su morfología. Estos son unos oquistes de color blanco transparente con membrana delgada y de forma oval. Miden aproximadamente 23 por 13. En el momento de la eliminación contienen una masa granulosa llamada esporobastos. Estos habitan en el intestino delgado, donde tienen una reproducción sexual y asexual, y se eliminan en las materias fecales. Su ciclo de vida. La transformación se hace por vía oral al ingerir oquistes maduros en la región duodeno-yeyunal. Se produce desequistación y se liberan los esporocitos, que invaden las células epiteliales, enterocitos, donde se reproducen asexualmente de forma para formar merocitos que infecten nuevas células. Algunos merocitos están determinados para iniciar su reproducción sexual, para que se convierten en gamerocitos macho y hembra, que a su vez pasan a ser micro y macrogametos, con capacidad de fertilización. La unión de estas células origina un cigote que se transforma en oquistes y constituye la forma que se observa en el examen croprológico. Este oquiste madura en el medio ambiente para formar en su interior dos esporosquistes. Este estado es la forma infectante. Mecanismo de acción. Los parásitos se localizan dentro de las células epiteliales del intestino delgado, las cuales destruyen con producción de reacción inflamatoria y abundantes eosinófilos. La mucosa intestinal puede aplanarse y sufrir algún grado de necrosis. La invasión puede llegar a la lámina propia y al intestino grueso. Se ha descrito un caso con invasión de ganglios linfáticos mesentéricos y taqueobronquiales en un paciente con SIDA. Otro caso correspondió a un linfoma Hodgkin con presencia de isopora en los tejidos. Se ha publicado también un caso de colecistitis calculosa con presencia de isoporas en un paciente con SIDA. En los pacientes con SIDA las lesiones intestinales son más intensas y de mayor duración. Dentro de las células intestinales se encuentran los merocitos, gametocitos y oquistes en desarrollo. Su epidemiología. Las isosporas es un parásito transmitido de persona a persona por contaminación fecal. En los pacientes, en los países en desarrollo, influyen todos los factores que facilitan la contaminación persona y del ambiente. En estos países, como en los países desarrollados, la mayor importancia corresponde a la transmisión entre homosexuales y en pacientes inmunosuprimidos. La importancia actual de este parásito radica en la capacidad del agente etiológico de actuar como invasor oportunista. Su patología. Los parásitos se localizan dentro de las células epiteliales del intestino delgado. Clínica. Deben diferenciarse entre un cuadro clínico en personas con estado inmunitario normal y en aquellos con inmunodeficiencias. En los pacientes primarios o inmunitarios normal, la isosporiasis es generalmente autolimitada y puede ser asintomática. Cuando se presenta sintomatología consiste en dolor abdominal, náuseas, vómitos y mareos, diarrea, anorexia y pérdida de peso. En algunos casos hay fiebre leve durante los primeros días en pacientes inmunológicamente comprometidos, la sintomatología es más intensa y duradera. Los diagnósticos se comprueban por el hallazgo de oquistes en examen fresco o con coloración en la materia fecal o contenido duodenal. Se pueden ver las formas inmaduras o maduras. Al comienzo de la enfermedad no presentan los oquistes, los cuales aparecen generalmente a partir del quinto día. Su profilaxis. Al viajar a áreas tropicales y subtropicales donde las infecciones es más frecuente, se debe evitar el consumo de alimentos crudos, incluyendo ensaladas y verduras, así como el consumo de agua y hielo potencialmente contaminados. Es importante lavarse las manos con agua y jabón y
consumir agua potable, que es más segura. Fue descubierta en 1976 por Kuhl mediante una biopsia, ya que esto hacía era inflamar el intestino delgado y causarle diarrea al humano y a los animales. La taxonomía. El reino es de manera protista, el Fides apicoplexia, la clase es Conocioxida, la subclase es Coccidioxina y el orden es Eucoridoide. El suborden es Hemerorina y la familia es Cryptoporidium y el género es Cryptoporidae. En cuanto a las especies son Parvum, Muris, Hominis y Serpentes. La morfología. La morfología se diagnostica por manera vía fecal. Aquí podemos encontrar lo que son los quistes. Estos tienen una estructura esférica y pueden ser ovoidalmente. Estos miden de 4 a 6 micros de diámetro y también pueden denominarse mediante un microscopio. El microscopio lo que hace es observar un contraste de la luz mediante una iluminación de una doble pared. Al tener una doble pared lo que hace es tener una estructura interna, liberar los prozoitos, tener unos cuerpos residuales, pero que no se pueden detectar claramente. En el ciclo de vida, el primer paso es obtener los quistes infectantes por la vía oral. Lo que hace es el desenquiste. El desenquiste llega a observar lo que son los prozoitos, estos se liberan en el estómago, tienen una infección. Al inflamar el intestino delgado, lo que hace es permitir la primera generación. En la primera generación lo que hace es una reinvasión y esta reinvasión secretan de manera fecal y obtienen lo que son la segunda generación. En la segunda generación se dividen por micromangocitos y micromocitos. En estos son células femeninas y células masculinas que permiten obtener o liberar lo que son los cigotos y obtener nuevamente lo que son los oquistes. El mecanismo de transmisión. La infección lo que hace es transmitirse por vía oral y por vía fecal y también por la contaminación de las hortalizas, los alimentos y las manos sucias, entre otros. También se transmite por aquellos personas o animales que obtienen este parásito. Los animales reservorios son muchos, pero se consideran como una zoonosis frecuente en animales como los pájaros, los reptiles, entre otros. Y también se puede obtener mediante la Universidad Miranda número 43. Para continuar con el tema, hablaremos sobre la epidemiología. La prevalencia en la población es más frecuente en los sitios de gran hallazgamiento, principalmente en niños y en trabajadores de zonas rurales que tengan contacto con los animales. Estos poseen un promedio de un 10%. En América Latina se han implementado varias investigaciones de prevalencia, cuyos resultados han sido en algunos países como Venezuela con un 4.3% en los niños y en Bolivia con un 31.6%. Ahora su patología. El intestino delgado, principalmente el yeyuno, es la localización inicial en donde se diseminan las vísceras, específicamente en los pacientes inmunodeficientes. Las lesiones histológicas asociadas con la criptoporidiosis intestinal no son características. El contacto inicial entre el parásito y el glicocáliz de la célula huésped produce un acortamiento o la ausencia de microvellosidades con atrofia y el aumento del tamaño de la cripta. Se observa la mucosa y hasta la lámina propia de un infiltrado moderado de las células mononucleares. El yeyuno es la localización inicial en donde existe mayor infección y se localiza dentro de la célula en el cepillo de la mucosa intestinal. Ahora su clínica. Esta se puede dividir en pacientes inmunocompetentes y en pacientes inmunodeficientes. En los pacientes inmunocompetentes, aproximadamente el 30% de los casos infectados son asintomáticos. En los pacientes sintomáticos, el dolor abdominal es uno de los más que sobresale. El periodo de la incubación es aproximadamente de 7 días y generalmente la enfermedad se autolimita de 10 a 14 días. Ahora, en los pacientes inmunodeficientes. En estos pacientes los síntomas son más intensos y de larga duración. Las evacuaciones son crónicas
y causa una enfermedad débilmente con malestar, anorexia y fiebre. Hay pérdida de líquido y de electrolitos que pueden causar una enfermedad grave o la muerte por deshidratación. También puede causar un síndrome de mala absorción que compromete seriamente el estado general. El diagnóstico. El diagnóstico es más frecuente de la criptoporidiosis, se hace por el hallazgo de ovoquistes en las materias fecales, en las preparaciones con solución salina y Lugol de los parásitos. Las estructuras de los parásitos se observan tipos ovoides, que también pueden ser llamados huevos vacíos. La técnica más precisa de la coloración es el método de Gilsen-Netzen modificado, la prueba de ELISA y la biopsia, que también puede ser de gran utilidad en el diagnóstico. Por último, la profilaxis. Como en todas las enfermedades parasitorias por transmisión fecal, en la criptoporidiosis las prácticas de las medidas higiénicas y el saneamiento ambiental son los que pueden ayudar a evitar esta enfermedad. Los ovoquistes son destruidos por la ebullición y por la congelación. Bueno, mi nombre es Nelson Escalona, soy el número 24 y les voy a estar hablando del Sarcocystis hominis. En cuanto a su taxonomía, este pertenece al reino protista del filo Apicomplexa, la clase Conoidaceae, del orden Eucococcidiorida, la familia Sarcocystidae, el género Sarcocystis y la especie Sarcocystis hominis. En cuanto a su morfología, estos ovoquistes salen en heces ya esporulados. La pared de estos ovoquistes es mucho más delgada que otros apicomplexos y suelen medir aproximadamente de 12 a 16 por 9 a 11 micrómetros. En cuanto a su ciclo de vida, estos ingresan al organismo a través de la vía oral, se diseminan y se liberan en el intestino delgado, donde se van a reproducir sexualmente en gametos masculinos, que son microgametos, y gametos femeninos, que son los macrogametos. Posteriormente darán lugar a la formación de ovoquistes, que se suelen romper en el mismo intestino delgado, dando origen a los esporoquistes, que van a salir a través de las heces. Estos esporoquistes pueden ser consumidos por animales herbívoros, como el ganado, y van a ocasionar en ellos una infección a nivel muscular, es decir, una reproducción asexual por esquizogonia a nivel muscular. Este tejido muscular repleto de sarcoquistes que contienen brazozoitos pueden ser ingeridos por el ser humano en carnes crudas o mal cocidas y producir lo que sería el síndrome intestinal. En el caso de que el ser humano no ingiera esta carne contaminada, sino otros alimentos ajenos a la carne contaminados con las heces de animales o de personas infectadas, padecería el síndrome muscular que padecieron los ganados en el ejemplo anterior. En cuanto al mecanismo de transmisión, tenemos que en el síndrome digestivo es una transmisión oral, a través de la ingesta de carnes mal cocidas o crudas. En cuanto al síndrome muscular, la transmisión es orofecal a través de la ingesta de cualquier alimento que esté contaminado con las heces de animales o personas infectadas con el síndrome intestinal. En cuanto a su epidemiología, tenemos que el hombre rara vez padece estas infecciones. Sin embargo, el síndrome intestinal es mucho más frecuente que el síndrome muscular y la prevalencia de estas enfermedades es mucho mayor en las zonas con deficiente control de calidad y sanidad de los alimentos. En cuanto a la patología, tenemos que el síndrome digestivo, como lo dije previamente, se da por la reproducción sexual a nivel intestinal y el síndrome muscular por la reproducción asexual por esquizogonia a nivel muscular. La clínica dice que los casos suelen ser asintomáticos. En el caso de haber síntomas, pueden haber síntomas comunes como abdominalgia, diarrea y vómito, y en los casos de síndrome muscular suelen ir acompañados también de lo que es fiebre, astenia y eosinofilia. El diagnóstico se comprueba por el hallazgo de ovoquistes maduros o de esporoquistes en el examen coproparasitológico. Y en cuanto a la profilaxis, está principalmente evitar el consumo de carne cruda con poca cocción, congelar bien la carne y las medidas generales como el lavado de manos y adecuado de los alimentos. Eso fue todo por esta ocasión, muchísimas gracias.